Buenos días y bienvenidos a un día más en esta locura del Festival Buñuel Calanda. Es el momento de la palabra, es en el Centro Buñuel, donde cada mañana pues tienen lugar las presentaciones, las mesas redondas o conferencias como la que vamos a tener hoy. Yo estoy profundamente agradecido a Eduardo de la Vega, que ha venido desde México. Él es catedrático de la Universidad de Guadalajara y para nosotros es un honor recibirle aquí porque se celebra precisamente el aniversario de Pancho Villa y es uno de los iconos mexicanos del cine universal, porque bueno, Pancho Villa ha aparecido en películas de todo el mundo y este es un festival de cine que tiene vínculos profundos con México, como sabéis, y entonces ahora vamos a tener la suerte de poder escucharle y de ver esta conferencia que ha preparado con tanto interés, con tanto entusiasmo y tanto cariño, y de verdad que bienvenidos a Calanda. Es un placer estar con vosotros, y a quienes nos estáis viendo y siguiendo desde América, desde México, desde Estados Unidos, os mandamos un caluroso saludo y esperamos que sigáis acompañándonos a lo largo de todas las sesiones que todavía quedan. Muchas gracias, maestro. Un aplauso de bienvenida, por favor. Yo también les aplaudo a ustedes para agradecerles esta cordialísima invitación. Desde que me inicié, digamos, más o menos formalmente en esta cuestión de ver cine para escribir sobre él, en plan más o menos profesional, primero como crítico, pues el caso de Buñuel fue como para muchos de mi generación, generaciones que me antecedieron y que me han sucedido, pues un caso paradigmático de la historia del cine, con además su vínculo tan profundo con mi país, con México, lo cual lo convirtió en algo todavía mucho más apasionante, mucho más interesante. En esta ocasión, justamente el día de hoy, se conmemora en México el centenario del asesinato de Francisco Pancho Villa, una figura que sigue siendo una mezcla de un hombre común y corriente como todos, pero que también se autoconvirtió en leyenda, y luego la memoria colectiva de México y de otros países la convirtió también en su propia memoria colectiva. Y para ello el cine pues sirvió muchísimo en ese objetivo de leyenda que a su vez mezcla el mito. Y no sé qué tan empapados estén ustedes de este caso de Pancho Villa. Voy a decir muy brevemente algunos momentos de su biografía, ilustrándolo aquí con imágenes. Esta es una de las primeras imágenes que se conocen de Pancho Villa en su juventud. Él nació ahí en este lugar, en un pequeño rancho en San Juan del Río, estado de Durango, en México, y nació en el seno de una familia, como había muchas en esa época en la que nace, él nace ya en los primeros años de lo que sería en México una prolongadísima, poco más de 30 años, dictadura liberal que encabezó uno de los brazos armados de la lucha entre liberales y conservadores en México, que, bueno, por lo menos eso es lo que yo pienso, para fortuna nuestra ganaron los liberales,
después de muchos años de enconada batalla, de guerras, de que incluso los conservadores trajeron de Europa, llevaron de Europa a un emperador, a Maximiliano, que fue finalmente derrotado, fusilado allá en México, pero que abrió el cauce a su vez a una dictadura de estos liberales, de la facción, digamos, militar de los liberales, que fueron militares improvisados, pero que fueron sumamente aguerridos. Y dentro de esta dictadura, que, bueno, por un lado, todo gobierno es ambivalente, tiene claroscuros, la dictadura de Porfirio Díaz, pues, entre otras cosas, llevó a México el progreso que se pudo cifrar, por ejemplo, en una gran cantidad de vías férreas, de kilómetros de vías férreas. Cuando Díaz llega al poder había en México unos 600 kilómetros de vías férreas, y cuando él es derrocado ya había alrededor de 20,000. Entonces, bueno, el tren, como ustedes saben, en el siglo XIX fue un factor clave para cifrar el progreso, para darle contenido numérico a ese progreso. Pero también ese progreso ahondó una centenaria, por lo menos por no decir milenarias diferencias sociales en México y en otros países de América Latina, pero en particular la dictadura de Díaz también trajo o consolidó un proceso de distanciamiento social, de diferencia social, muy marcado. Y Villa nace en el seno de una familia muy pobre en este estado de Durango, y la pobreza en esos años solía traducirse en hacer del bandolerismo una especie de profesión. Y más o menos por la época en la que Villa se toma esta foto, muy joven pues, casi salido de la adolescencia, se vuelve durante varios años bandolero, pero luego cuando un grupo, una nueva generación de liberales mexicanos quiere derrocar a la dictadura de Díaz, encabezada por Francisco Ignacio Madero, pues Villa se adscribe a la revolución, es como atrapado o jalado por la revolución, ese cambio, esa lucha armada que se prolongó en México durante toda la segunda década del siglo XX. Y ahí es donde Villa irrumpe, donde alcanza mucha mayor notoriedad, mucha mayor fama, una fama que él obviamente no había previsto. Y bueno, se suceden una gran cantidad de acontecimientos en torno a su figura, y se va a convertir Villa en uno de los líderes de la facción popular de esa revolución mexicana, que en algún momento hace dupla con el otro gran revolucionario popular de extracción también campesina, Emiliano Zapata. Se van a unir estas dos facciones para tratar de imponer su proyecto de no solo un cambio político como había querido Francisco I. Madero, que además es derrocado y es asesinado, sino también una revolución social que implicara cambios, que hubiera reparto de tierras, etc. Finalmente, esta facción popular, Villa Zapata, se enfrenta a otra facción neomaderista, digamos, que es la que triunfa y es la que perfila al México del siglo XX, del resto del siglo XX, con un partido monolítico, con un partido prácticamente único, un partido hegemónico, que hoy en día, pues por lo menos anda bastante bocabajeado, como se dice, ya solo gobierna en 2 estados del país y tiene ya muy pocos diputados, senadores, pero sigue teniendo presencia
lo que se conoce como Partido Revolucionario Institucional, que tuvo otros nombres antes. Bueno, algunas de las cosas que que he dicho ahora las voy a reiterar al leer un texto que traje exprofeso para darle agilidad. Y en primero, pues lo que quiero es que veamos una evolución de fotos de Pancho Villa, ya como, en este caso, ya como líder revolucionario de esa facción popular del norte del país que baja hacia el centro para derrocar a lo que quedó, digamos, de la dictadura porfiriana, que derrocó a Madero y que finalmente fue derrocada a su vez por esta coalición. Esto es muy complejo, no me voy a quedar en esto, después si quieren, si alguien tiene dudas lo comentamos. Villa transita por la Revolución Mexicana con este tipo de personalidad, de uniformes, de su variedad de sombreros, que eso es una de sus características, con por ejemplo, este Salakov, que se sabe que se robaron los villistas a un tren de ingleses que llevaba cargamentos de Inglaterra para vender en México, en fin. Aquí está con una parte de su Estado Mayor, etcétera. Aquí es una de las raras fotografías de Villa sin sombrero. Esta es otra también sin sombrero, ya en el año en el que justamente Villa decide, porque es derrotado, rendir sus tropas e irse a vivir a una pequeña hacienda que le dio el gobierno emanado de la Revolución, Canutillo, donde sobrevivirá coordinando las labores de esa hacienda, las labores agrícolas, junto con varios de los hombres que combatieron con él. Y ahí, en Canutillo, se vuelve una especie de pesadilla para los políticos locales, los del Estado y los federales, y esta coalición de tres, niveles de poder es la que se coordina para tenderle una emboscada hace 100 años y asesinarlo en un pequeño poblado del estado de Chihuahua, al norte del país, que se llama Parral. Y ahí termina la vida de Villa, pero inicia la vida del legendario Pancho Villa, a la que va a contribuir el cine, tanto de ficción como de documental, etc. Bueno, de eso es de lo que hablaré, y ya espero dejar un pequeño panorama nada más. Aquí vemos otra foto, una foto clásica, que esta es de un poco antes de la toma de Ojinaga, y en la que se le ve ya con un caballo brioso. Tuvo varios caballos Villa, uno muy famoso que era en realidad yegua, 7 leguas. Hay toda una historia en torno a este caso de esta yegua, su vínculo casi zoofílico, yo diría, con Villa, pero Villa fue conocido justamente por eso, porque era un gran jinete. Desde que era bandolero se vuelve un gran jinete, como el Centauro del Norte también se le conoce, es uno de sus tantos apodos o las formas en las que fue conocido. Entonces, Villa, a partir de un momento de su carrera como revolucionario, se da cuenta que necesita mucho de la leyenda, del mito, para atraerse a gente, para combatir al lado de él, y se dará cuenta que el cine
en ese momento, que está despuntando como una gran industria en varios países, no tanto en México, pero sí, sobre todo en Estados Unidos, que es un país que va a tener y a mantener durante toda esa revolución una presencia muy fuerte. De hecho, la influencia del gobierno estadounidense en la revolución va a ser un factor clave, incluso para la muerte misma de Villa, creo yo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio, ahora sí ya formalmente, a la charla, con este vínculo entre Villa y el cine, y procedo, para no divagar mucho, como suele ser mi enfermedad, mi patología, a leer un breve texto que vamos a ir ilustrando con imágenes fílmicas y dar tiempo, espero, para pues un diálogo, que eso es lo que sobre todo los trajo aquí, supongo, y lo que a mí me interesa. Bien, si tomamos en cuenta las investigaciones de Jesús Vargas, un historiador, autor del muy documentado y penetrante libro Villa Bandolero, editado en la Ciudad de México durante el año del 2018, bien podemos colegir que cuando los primeros aparatos difusores de imágenes en movimiento llegaron a México, es decir, en el bienio 1895-1896, esto hacia mediados de la antes mencionada prolongada dictadura de Porfirio Díaz, el después afamado militar revolucionario Francisco Villa se dedicaba a delinquir en territorio del estado de Durango bajo las órdenes de Ignacio Parra Macías, otrora miembro de la banda del asimismo legendario Heraclio Bernal. Heraclio Bernal era otro bandolero que después también es una especie de pre-Francisco Villa, que se vuelve legendario y sobre el cual se han hecho películas mexicanas, o en torno a su vida y a su leyenda. Por lo tanto, cabe preguntar, o por lo menos yo me pregunto, es una pregunta que me inquieta como arqueólogo del cine que pretendo ser, ¿cuándo pudo Villa resultar espectador cinematográfico por primera vez en su azarosa y complicada vida? ¿Cuál o cuáles fueron las primeras películas que conoció y dónde ocurrió tal acontecimiento? Estas interrogantes no han sido suficientemente indagadas y hasta es posible que nunca se les dé respuesta con plena certeza. Sin embargo, no resulta descabellado suponer que acaso fue en la ciudad de Chihuahua, capital del estado del mismo nombre, donde, luego de la toma de Ciudad Juárez, ocurrida en mayo de 1911, cuando Villa combatía al lado de Madero, el antes bandolero, para entonces ya casado y un tanto ajeno a las luchas revolucionarias, haya presenciado por vez primera el espectáculo fílmico en espacios como el Salón Rosa, el Cine Alcázar o el Centenario, que iniciaron sus respectivas operaciones entre 1909 y 1911, y de lo cual tenemos conocimiento gracias a las indagaciones pioneras de la historiadora ya fallecida, por desgracia, Alma Montemayor, en su notable ensayo 100 años de cine en Chihuahua, editado en 1998 por el Instituto Chihuahuense de Cultura. Ítem más. Por una foto autografiada con dedicatoria especial para Villa, que se preserva en la Cineteca Nacional, donde por cierto hoy se presenta este libro del cual hablaremos un poquito también más adelante, es posible imaginar que el jefe revolucionario fue un declarado admirador de William S. Hart, acaso el primer gran cowboy propuesto por el cine estadounidense, por esa gran maquinaria que se convierte el cine estadounidense ya desde esos años. Lo que sí está claro es que en algún momento de su regreso a las armas con el afán de derrocar al gobierno usurpador de su archienemigo Victoriano Huerta,
Villa se percató plenamente de la importancia que el invento podía tener a su favor y al de la causa militar que llegó a encabezar, y cada vez que le fue posible, lo utilizó en consecuencia. Bajo esas premisas ya podemos entrar en materia para decir que de todos los caudillos surgidos durante la Revolución Liberal Mexicana de 1910 a 1920, Pancho Villa, seudónimo de José Doroteo Arango Arámbula, nacido en 1878 y muerto en 1923, se convirtió en la figura más legendaria y en uno de los más caros emblemas de las luchas por la justicia social y económica que aún no termina. Entre otros muchos factores, a ello contribuyeron tanto su origen y raíces hondamente populares, su condición de bandolero, como ya lo dijimos, convertido en revolucionario sobresaliente después de ser por un tiempo honesto empleado de empresas extranjeras afincadas en Chihuahua, así como su muy peculiar y contradictorio carisma, pero también el fundamental hecho de haber comandado a la famosa División del Norte, que fue, al menos durante una etapa, el ejército popular más poderoso y mejor organizado durante la fase a su vez más cruenta y prolongada del mencionado conflicto armado, fundamental para entender al México moderno que se consolidó en el siglo XX. Bien sabemos que la vida y la leyenda de Francisco Villa han dado lugar a una considerable cantidad de textos historiográficos, entre biografías y análisis históricos, y otros productos culturales entre los que no podían faltar, por supuesto, films de muchos tipos y nacionalidades. El muy amplio corpus de cintas en torno a la figura de Villa, que calculamos de alrededor entre 130 y 150 desde los inicios en que Villa fue comenzado a filmar, se puede dividir en cuando menos 5 o 6 segmentos. En primer lugar, estarían las películas realizadas cuando Villa aún vivía y fue captado por las cámaras de cineastas mexicanos o extranjeros, ya en forma documental, obviamente, lo que incluyó, según indagaciones del doctor Aurelio de los Reyes, una buena cantidad de noticieros estadounidenses, ya obras de ficción o también algunas de las primeras formas de lo que hoy se conoce como docudrama, es decir, una mezcla de documental y ficción. El inicial corte histórico de esos films va de 1911 a 1923, es decir, desde las primeras apariciones de Villa en películas como Insurrección en México, filmada por los hermanos Alba acerca de la antes mencionada toma de Ciudad Juárez, hasta las cintas que registraron las inmediatas consecuencias del asesinato de Villa, como lo fue el caso de Historia auténtica de Francisco Villa y su trágica muerte en Parral, atribuida al jalisciense Salvador Toscano, quien a mi muy particular juicio es el verdadero padre del arte cinematográfico mexicano. Pasando por otros films que, por ejemplo, captaron la rendición de las tropas villistas en Sabinas, Coahuila, y otros lugares del norte del país. Por desgracia, de todas esas imágenes en movimiento, queda muy poco en los archivos fílmicos nacionales o extranjeros. De las cintas de ficción y o docuficción realizadas en vida de Villa, que conformarían ese primer corpus al que he aludido antes, ¿acaso la más famosa sea The Life of General Villa, también conocida como General Villa in Battle of Chihuahua, Juárez, Torreón, Tragic History of His Life, de William Christie Caban y Raoul Walsh, filmada a principios de 1914, es decir, en el esplendor de la trayectoria del militar duranguense,
obra patrocinada por la Mutual Pictures, una de las entonces más poderosas empresas afincadas en Estados Unidos, y que entonces era regenteada, esta empresa, por Harry E. Aitken. El cineasta mexicano Gregorio Rocha, que en paz descanse, y a quien dedico esta ponencia, se dio a la titánica tarea de encontrar esta cinta, pero solo encontró unos fragmentos que aquí presentamos como parte de su notable documental Los rollos perdidos de Pancho Villa, obra realizada en 2003 y de casi 50 minutos de duración, trabajo al que remito porque está por ahí en YouTube, para ir más a fondo de ese meritorio hallazgo. Ahí estaba la única secuencia completa que sobrevive de la vida del general Villa. Vemos una caravana de mormones que atraviesa el desierto con rumbo a Torreón cuando son atacados por bandidos. La mujer recuerda que Villa les ofreció ayuda incondicional cuando la necesitaran. El hombre escapa y pide auxilio. Esta es la mirada de simpatía que los estadounidenses proyectaban hacia Villa en 1914. Vemos aparecer a un Pancho Villa educado, elegante y resuelto y de ojos azules. Es el legendario Raoul Walsh. Aquí aparece el Pancho Villa real, un hombre sereno que acepta dejar las armas durante las pláticas para su rendición en Sabinas, Coahuila, en 1920. Del Villa imaginario no encontré más. Quizás se perdió para siempre. Una vez fallecido el gran Pancho Villa, o yo diría asesinado el gran Pancho Villa, el cine le dedicaría, como ya lo señalamos, una buena cantidad de materiales en los mismos géneros y o formatos de ficción documental y docudrama, imposibles de recorrer todos en esta ocasión debido al poco tiempo con que contamos para ello. Pero hemos hecho una selección que algo nos dirá de ese largo e intrincado proceso fílmico, comenzando por otra célebre cinta estadounidense, Viva Villa, obra financiada por la Metro-Goldwyn-Mayer, interpretada por Wallace Beery y dirigida en 1934 por Howard Hawks, otro de los legendarios cineastas hollywoodenses, Jack Conway y en menor proporción por William A. Wellman. Adelanto que esta obra fílmica, que incluyó secuencias realizadas en la hacienda de Tetlapayac, el estado de Hidalgo en México, lugar en el que unos años antes el célebre cineasta soviético Sergei Mikhailovich Eisenstein había rodado muchas tomas para su finalmente frustrada película Que Viva México. Viva Villa, reitero, le dio la vuelta al mundo y contribuyó a propagar el caso histórico de Pancho Villa con todo y su carga mitológica y legendaria, obviamente manipulada desde una perspectiva comercial, lo cual se tradujo en un gran éxito a escala internacional, aunque, paradójicamente, también fue tomada como bandera por diversos grupos revolucionarios prosocialistas en países como Austria y aquí en España. En México se estrenó el 4 de septiembre de 1934 en el céntrico ya desaparecido Cine Regis, una sala también mitológica en la que yo me formé también como cinéfilo en mis mocedades. Y ahí en esa sala permaneció el Viva Villa de estos cineastas que he comentado hace un rato durante 2 semanas y obtuvo comentarios tanto favorables como adversos por parte de la crítica que entonces se ejercía en diarios y revistas especializados. ¿Cómo te llamas? Jesús. ¿Jesús qué? No lo sé. ¿Sabes quién es Francisco Madero? No. Entonces, ¿por qué has venido aquí a luchar?
Pancho Villa me mandó llamar y eso me basta. Está bien, incorpórate. ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Quién os ha dicho que os quitéis el sombrero? No tenéis que descubriros ante nadie, ¿entendido? Volved a poneroslo sobre vuestras cabezas, ¿me oís? Vamos, poneos el sombrero. Hola, ¿qué tal está? ¿Todo va bien? Sí, gracias. El señor Sykes me hace de guardaespaldas. Supongo que ya habrá limpiado Telica barriéndola del mapa. Johnny, mire. 2000 fusiles y muchas municiones, muchas. Está dando un mal ejemplo a su ejército. ¿A qué se refiere? Acaba de decirles que no se quiten el sombrero y fíjese en el suyo. Oh, discúlpeme. Así está mejor. Gracias, señor Sykes. Adiós. Adiós. ¡Pancho Villa! ¡Pancho Villa! ¡La encontré! ¡Tengo una corneta! Estupendo. Toca un poco más. Es todo lo que sé, la carga. Pues es todo lo que necesitas saber. Vamos, vuelve a tocar. Bueno, hasta ahí. Una pregunta. Sí. Preguntas. Sí. Tengo constancia que Elia Kazan hizo una película llamada Viva Zapata. Sí. Es como una réplica. Es una especie de complemento, nada más que se hizo años después. Sí. Vale. Sí, sí. Luego hablamos, si quieres, de esto, ¿no? Que es parte de la estrategia de Hollywood para tener buenas relaciones en dos momentos con México, buenas relaciones diplomáticas. Siempre nuestras relaciones con Estados Unidos han sido muy tensas, lo siguen siendo, pero ha habido momentos de distensión. Entonces, Y ya existe un libro sobre Zapata en el cine. También. Ah, también, sí. Sí. Bueno, en parte como una respuesta nacionalista a este exitoso film hollywoodense, un año después, es decir, en 1935, la empresa mexicana Clasa financió Vámonos con Pancho Villa, basada en la primera parte de la novela homónima del gran escritor chihuahuense Rafael Felipe Muñoz, quien por cierto apareció en pantalla interpretando a uno de sus personajes literarios, Martín Espinosa. Ahora lo vamos a ver brevemente. Se trata de uno de los indiscutibles clásicos de la cinematografía mexicana en general, y por lo tanto ya no abundaré más acerca de este portentoso film, que por cierto muestra a Villa, magistralmente interpretado por Domingo Soler, parte a su vez de una dinastía de famosos actores mexicanos, fumando, cuando al menos algunos de los biógrafos del comandante de la División del Norte afirman que no tenía por costumbre ingerir humo de cigarrillos y tampoco bebía alcohol. A Villa le gustaron mucho a partir de un momento las malteadas de fresa, que probó en alguna ocasión cuando se cruzó la frontera de Estados Unidos y ahí alguien le dijo, pues vamos a tomar unas malteadas, y quedó fascinado con las malteadas de fresa, valga paradoja. Malteadas de fresa es una bebida de fresa con leche, un batido de fresa con leche. Vamos a ver ahora algunos fragmentos de esta referida cinta Vámonos con Pancho Villa. Ahí están los amigos de San Pablo, los que quieren juntarse. Está bueno, ahí voy. Sigan ustedes y dense prisa que tenemos que salir dentro de un rato. ¡Viva mi general Villa!
Buenos días, mi general. Buenos días, mi general. Muy buenos días. ¿Cómo está usted, señor? Porque ustedes son los que quieren juntarse con nosotros. Sí, señor. Sí, señor. Al orden. Ah, bueno. Dense por juntados. Muchas gracias. Bueno, general. Pero póngase el sombrero, hombre. ¿A qué lo compraron, pues? No, pues sí, es verdad. Gracias, mi general. Sí, señor. Ah, lean. ¿Seguro que sí? Sí, señor. Pues no muy corrido, pero sí, de vez en cuando. Entonces comenzarán de tenientes. Conformes, mi general. Muchas gracias, mi general. ¿De dónde vienen? De San Pablo. ¿Qué tal hombres son? No, pues eso, quién sabe. Pues nosotros, ¿qué vamos a decir, mi general? Ahí lo verá usted. Este Máximo, cuando bebe, anda por ahí gritando. Yo de que bebo vino, parece que bebo leones. Allá en San Pablo nos dicen los leones. Arreglado, pues, que son los leones. A ver si como rugen muerden. En etapas subsecuentes de la increíble y a veces triste historia del cine mexicano, Villa resurgió en films de diversa índole y de 3 de ellas veremos sendos fragmentos de forma sucesiva que en alguna medida hablan por sí mismos, pero que, si así lo desean, comentamos con cierta calma después, si hay tiempo y forma para ello. Se trata de Así era Pancho Villa, filmada en 1957 por Ismael Rodríguez, uno de los grandes cineastas del periodo de oro del cine mexicano. Reed, México Insurgente, filmada en 1970 por el entonces joven Paul Leduc. Y La muerte de Pancho Villa, filmada en 1973 de Mario Hernández. Es decir, esa película se filmó hace 50 años para conmemorar esa fecha de la muerte de Pancho Villa. Nada más apunto que en esta trilogía el jefe supremo de la División del Norte fue interpretado por actores como el afamado Pedro Armendáriz, el reconocido escritor chiapaneco Heraclio Cepeda y el no menos afamado actor y productor Antonio Aguilar, que entiendo que aquí en Calanda o en ciertas regiones de España pues fue muy conocido, o por lo menos eso me dijeron, a lo mejor me engañaron. Cabe aquí aclarar que ya desde la década de los años 30 del siglo pasado, la cinematografía hecha en México y en otras partes del mundo había convertido al célebre revolucionario en figura de un cine convencional, a veces hasta la caricatura, de lo cual es hasta cierto punto ejemplo el caso de Así era Pancho Villa, que veremos adelante, y que no sería sino hasta comienzos de los 70 del siglo pasado mismo, luego del impacto del movimiento estudiantil popular ocurrido en México en 1968, que la figura de Villa comenzó a ser observada desde nuevas perspectivas cinematográficas, al menos en el caso mexicano. Pero antes de eso, hagamos un breve pero interesante paréntesis. Aunque como simple referencia, hasta el hispano-mexicano Luis Buñuel recurrió a una imagen de Villa, insólita para mi gusto. Esto en el inicio de su película Ensayo de un crimen, filmada en 1955, cuando la voz en off del protagonista, en este caso Ernesto Alonso, evoca sus años de infancia transcurridos en una ciudad del interior de la República durante lo que puede suponerse la primera fase de la Revolución Mexicana. Veamos primero este breve momento, por cierto, a lo mejor Javier me desmiente, el único en todo el cine de Buñuel ubicado en la etapa de la Revolución Mexicana. Atravesábamos uno de los muchos momentos de violencia de la Revolución. Por todo el país se alzaban partidas en favor de un bando o del otro.
La capital provinciana en que yo vivía con mis padres era uno de los pocos lugares en donde aún se gozaba de cierta tranquilidad. Bueno, eso es lo breve. Bueno, y hay una intervención clave, porque la institución se lleva una bala perdida. Una bala perdida de posiblemente algún villista o de alguien que persigue a villistas. No queda muy claro en la película, pero podría ser. Bueno, entonces ahora sí veamos las otras películas de las que hablé, los fragmentos de las películas de las que hablé. No, Pancho, hizo usted muy mal. Usted siga perdonando a sus enemigos y verá como un día de estos sus enemigos lo matan a usted. Entonces quizá con mi muerte habré logrado más de lo que he logrado con mi vida. Esas son puras palabras, señor Madero. Usted déjeme a mí seguir peleando a mi modo y cuando se hayan acabado los enemigos de la causa, usted puede seguir gobernando con puras palabras. No, Pancho. Fusilar a 5 rurales, 19 oficiales y 2 jefes políticos es cosa que no puede admitir la revolución. Pero si usted mismo dice que tenemos que arrancar la mala hierba. Sí, pero arrancarla del corazón y del cerebro de los equivocados, no quitarles la vida. Ya lo oyeron. Avisen a sus muchachos. Entonces, siempre me corre. La revolución solo admite un ideal y una trayectoria. ¿Está usted dispuesto a sujetarse a ella? Como usted quiere. No. Está usted dado de baja. ¡Compadre! ¡Estamos con usted! ¡Muchachos! ¡Viva Villa! ¡Viva! ¡Viva Villa! No. ¡Viva Villa no! ¡Que viva Madero! ¡Que viva Madero! Ahora va un fragmento de RID México Insurgente. ¿Y ahora tú por qué no te ates la canal? Hay que saber prevenir, mi general. Pues de plano, mi general, están los chavos para soldados. ¿Cómo? El soldado en tiempo de paz debe trabajar. Si está ocioso, nada más tan piensa y piensa cómo echar balas. Tampoco es tiempo de paz, mi general. Bueno, paz final no, pero hay que irse acostumbrando y practicándolo. Mira, fíjate en esta apariencia. Este muchacho es tigre para el combate. Flor de metralla el muchacho. Sin embargo, ahorita anda de arriba para abajo en esa cuestión de los trenes. Y así como él, allá afuera tenemos otros compañeros que andan en la cosa del telégrafo y del teléfono y los rastros y en fin, en todo. Hay que trabajar, muchachito. Hay que trabajar. General, quisiera pedirle una entrevista para mi periódico. Qué caray. No te digo. Entrevista. Ustedes los periodistas todo el tiempo están pregunta y pregunta. Y lo que es peor es que las preguntas son siempre las mismas. ¿Por qué no se copian uno al otro y así ahorran más tiempo, pues? En fin, véngase conmigo a almorzar. Ahí juntos podemos fabricar la entrevista. Y ahora el momento culminante de la muerte de Pancho Villa, de Mario Hernández. ¡Ahí viene Villa! ¡Ahora sí, topen lo que topen!
Bueno, para prácticamente cerrar esta intervención, recurramos a fragmentos de dos películas más cercanas a nuestros días. La primera de ellas, Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, fue filmada en 1995 por dos mujeres bastante conocidas en el medio cultural mexicano, Sabina Berman e Isabel Tardán, lo que implicó una mirada jocosa y desafiante frente a la imagen del caudillo. La segunda cinta es fragmento de un excelente documental del cineasta morelense Francesco Taboada Tabone, realizado en el 2006. Junto con RID México Insurgente, de la que vimos este fragmento hace un momento, de Leduc. Ambas cintas, estas dos que he citado, se ubican en lo que podríamos denominar como miradas fílmicas heterodoxas en torno a la compleja y siempre polémica figura del revolucionario duranguense. Vamos a ver pues estos dos fragmentos. Hace 18 años que no lo miro, mijo. 13, doña Micaela. 18. 13. 18 con la Está bueno, mamacita. ¿Y ahora a qué debo el milagro? Pero es que la vida que llevas, siempre enredado con otra fulana. Bueno, ya me va a empezar a regañar, pues, hombre. Y bueno, ¿cuántos son ya mis nietos? ¿Su nieto? Pues, sí, sinceramente, déjame ver. Sinceramente. ¡Eres nomás, qué chulada, ma! ¡Firme! De ahora en adelante, esta es su casa. Nomás pa' usted solita. Corre, que te solita será. Sin hijos y con puro nieto regado por donde quiera. Ay, si cuando menos supiera que te confesas cada domingo. ¡Oh, madre! No hay cura que resista mis pecados todavía. Gracias, madrecita. Mire, a sentirse bendito al general Villa con su bendición de usted. ¡Le sobra! ¿Ya le plació su casa, madrecita? Le pregunté, no se haga. ¿Cuántos son ya mis nietos? Ahora verá, 100... Caray. Pues siento mucho no poderle sacar las cuentas, mamá. Bueno, le digo. Andamos haciendo patria, ¿que no? Patria. Ahora sí, madre. Deme su bendición, que ya debo largarme. Aquí en medio de esta casa robada, le voy a dar la bendición. El niño apenas se me dio de comer. Jamás le estoy pidiendo una condenada bendición, madrecita. No le doy nada. Punto. Y ahora esta otra. Francisca Quillones Orozco. Quieta, paloma, quieta. Yo nací en San Juan del Río, Durango, el día 2 de febrero del 1916. Lo que yo sé de Pancho Villa es que él era hijo de un hacendado. Su padre de él se llamaba Luis, su hermano. Yo lo que sé, lo sé porque mi madre nos contaba algo de eso, ¿verdad? Además, mi papá fue administrador algún tiempo de esa hacienda, que era cuñado de Miguel Fermán Gracia, el hijo del hacendado. La hacienda se llama la Ciénega de Basoco.
La mamá de Pancho Villa trabajaba allí en esa hacienda. Entonces, el patrón, el dueño de allí, abusó de ella. Pero ella era casada. Cuando ya la señora ya se vio mal que iban a hacer Pancho, se fue a su casa. Allá donde le digo que se llama La Coyotada. Existen todavía las casitas donde ellos vivían. Yo guardé ese secreto por 80 años, porque era necesario, porque mi madre me lo ordenó. Ahora vine por primera vez a conocer la casa de mi padre. Y siento mi corazón que se me sale. Cada día lo pensaba. ¿Dónde nació mi padre? Y lo tenía en la mente. Para este año, en el que, como ya señalamos, se conmemora el centenario de la trágica muerte del controvertido bandido, empresario y revolucionario Francisco Villa, se anuncian, cuando menos, los inminentes estrenos de un documental producido por el Canal 11 de Televisión Cultural y una serie de 10 horas de duración realizada en diversas locaciones del estado de Jalisco por Rafa Lara, para una de las tantas plataformas que pueden verse en México y en otros países. Creo que hoy se estrenan ambas películas de las que estoy hablando, un documental y la serie. Y también va a dar principio próximamente, si no es que hoy mismo, una radionovela producida por el Instituto Mexicano de la Radio, que es la radio oficial del gobierno federal. Por Radio Educación, perdón, por Radio Educación, que forma parte de este sistema de la radio oficial. Y cuando menos en las pantallas televisivas y en las radios, Villa renacerá una vez más. Con esto termino y quedo en la mejor disposición de responder preguntas, dudas, comentarios, etcétera, si es que hay tiempo para ello. Sí, tenemos tiempo todavía. Yo quería preguntarte por un tema que no has tratado, que es la Mutual, el contrato de Pancho Villa con la Mutual, que me parece algo muy, muy extraño, ¿no? Y cómo incluso la Mutual llega a pasar los uniformes para que las tropas vayan más presentables y salgan más guapos en el cine, ¿no? ¿Podrías contarnos algo de esta historia? Sí, cómo no. En ese momento de la historia en el que, poco después de que Francisco I. Madero es derrocado por un golpe de Estado contrarrevolucionario que quiere instaurar de nuevo un régimen porfirista o neoporfirista, en ese momento Villa regresa de Estados Unidos, donde estaba, y va conformando poco a poco, pero muy rápido, la División del Norte. Este ejército muy bien organizado, que se nutría, por supuesto, de que conforme Villa iba avanzando, tomaba haciendas o propiedades de grandes terratenientes, las expropiaba, y con eso, digamos, se hacía de armamento que compraba en Estados Unidos y se hacía de pertrechos, de alimentos, de trenes, etc. Su estrella comienza entonces a fulgurar y llama la atención de algunos empresarios estadounidenses que ya habían filmado noticieros para la Mutual y deciden hacer una especie de biografía que mezclaba
tomas de las batallas del auténtico Villa con una recreación biográfica que él mismo dictó a los guionistas. Y se firmó un contrato que, aquí hago un paréntesis, un comercial. Este libro, que es del que soy coautor con un colega, Hugo Lara, hoy se presenta en la Cineteca Nacional, decía, en conmemoración también por el centenario de la muerte de Villa. Y aquí contiene este libro un ejemplar una copia del contrato firmado por Villa para la Mutual, que entre otras cosas señalaba que esta empresa estadounidense le daba una fuerte cantidad a Villa por vender los derechos para ser filmado y para que se filme su biografía ficcionalizada, digamos, para enriquecer, digamos, esos fondos con los que Villa estaba combatiendo en ese momento para derrocar, insisto, a la dictadura breve cabezada por Venustiano Carranza, quien traicionó a Madero para autoungirse como presidente del país. Y ese contrato en algún momento implicaba que se le comprara uniformes a un ejército popular un tanto cuanto andrajoso, obviamente. El mismo Villa a veces se veía, en algunas fotos se le ve muy andrajoso, pues porque así son las guerras. Y que también filmara nada más durante el día para que las cámaras pudieran registrar las batallas. Creo que incluso tuvieron que repetir alguna batalla. Se repitieron. Porque claro, si no era de día, con Exacto. buena luz no podían filmar. Exacto, entonces Villa se supeditó durante un tiempo, pero hubo otros momentos en los cuales era muy necesario la batalla en la noche para poder avanzar, y él le importó poco el contrato, ¿no? Se lo pasó por el arco de triunfo, valga la metáfora, y él siguió combatiendo de noche. Pero procuraba mezclar la batalla de día y de noche para que del día fuera filmada y en la noche él avanzara. Entonces, fue esa manera con la cual Villa jugó, por así decirlo, con Hollywood, con las grandes empresas estadounidenses, en un momento en el que Villa era bien visto por el gobierno estadounidense como posible, incluso presidente de México. De hecho, esta película avanzaba la hipótesis, dentro de ella se decía que Villa entraría triunfante a la Ciudad de México y sería presidente, cosa que ocurrió. Villa y Zapata tomaron la Ciudad de México, pero no asumió la presidencia. Entonces, ahí está este momento fascinante en el que el cine cambia la historia, digamos, ¿no? El hecho de que las cámaras necesiten las tomas de día cambia la estrategia militar de Villa durante algunos momentos, y en ese sentido cambia la historia militar, por lo menos, de la revolución. Entonces, muy brevemente, esa es la historia, es mucho más compleja y hubo problemas y todo. Villa se las cargaba, como se dice, y bueno, pero es fascinante. Un momento que hubo una relación que luego se rompió Sí. Porque Villa invade Estados Unidos, y eso Exacto. Estados Unidos se lo toma muy mal, ¿eh? Sí. Ellos que están tan acostumbrados a invadir, se lo tomaron realmente muy mal. ¿Se filmó algo de ese episodio de la invasión de Estados Unidos? No, no, porque fue de noche. De cuenta, Pancho Villa fue a reclamar lo que era suyo. Sí. Había comprado unas armas, nos las entregan y pues se va a buscarlas, ¿no? Pero es muy interesante ver a Pershing buscando, porque eso sí está filmado, Sí. Pershing buscando a Pancho Villa por ahí, preguntando a un señor que va montado en un burro: oiga, ¿ha visto usted a Pancho Villa? Sí, ¿no? sí. Todo es muy... Pero lo que no sé si desde la ficción este episodio se ha llegado a filmar. Sí. Sí, se filmó incluso pocos años después. Está recogido un fragmento en la película Los rollos perdidos de Pancho Villa, donde él... Estás confundiendo, porque él pregunta si se
la invasión. No, la invasión no, porque fue de noche. Sí, donde parece sí y fue sorpresiva, pero después se hizo una ficción de eso, y eso está contenido en Los rollos perdidos de Pancho Villa, ese fragmento. Si alguien quiere preguntar, por favor, es que yo, como estoy delante, no veo si levantan manos o... Bueno, pues voy a seguir yo, porque pues sí. Es un tema súper apasionante. Me gustaría saber cómo vas a hacer para presentar el libro hoy en la Cineteca Nacional de México, pero bueno... No, ya grabé mis palabras de presentación y ya. Cuando eso sea, yo estaré durmiendo, espero. Porque es en la noche, en la tarde de México, acá será ya de madrugada. Y luego, yo creo que es muy interesante la trilogía de la Revolución de Fernando de Fuentes, sí. Que fue un fracaso económico además, que le costó, bueno, pues la existencia a Clasa, que Clasa se hunde, porque claro, o sea, aquí son ejércitos de gente, trenes, es de todo, ¿no? Y el final, ese final cuando, bueno, la trilogía, aparte de la que hemos visto, Vámonos con Pancho Villa, está El prisionero número 13, si no recuerdo mal. Y El compadre Mendoza. Mendoza. Sí, que no son villistas, ninguna de las dos. No, son muy críticas. Bueno, de hecho, son críticas, pero no se ubican en el villismo. Yo te quería preguntar por ese final alternativo, que nos lo cuentes al público, porque yo creo que es bastante demoledor y creo que no llegó a suceder en la realidad, que es una ficción. No, ese, digamos, la película que vimos aquí de Vámonos con Pancho Villa concluye con que el último de los leones de San Pablo que sobrevive se va del ejército, abandona el ejército villista, decepcionado porque pues ha tenido que matar a un compañero de armas, al más joven, porque está enfermo de viruela y no quieren que contagie al resto del ejército, etc. Incluso Villa, el personaje interpretado por Domingo Soler, se espanta ante la presencia de este personaje para que no lo contagie, y él se va. Ahí terminaba la versión que conocimos durante muchos años, pero en la Filmoteca de la UNAM se encontró un fragmento que también está incluido en la novela, en el que Villa, ya derrotado, anda buscando a exvillistas o a gente nueva para incorporarse, porque él se mantiene como guerrillero durante varios años hasta que finalmente se rinde, como dije. Y en ese lapso es que se ubica la novela y narra que Villa llega a la casa de Tiburcio Maya, que es este personaje que abandonó al ejército villista por decepción, ya está reintegrado a su familia, ya está viviendo otra vez como labriego, etc. Y Villa llega con algunos de sus pocos hombres que le quedan y le pide que se incorpore de nuevo. Y Tiburcio dice, no, tengo familia, ya para mí ya la revolución terminó, etc. Y Villa asesina a la familia, para que Tiburcio quede sin familia y entonces se reincorpore a la revolución. Un ejemplo de la parte, digamos, bárbara de Pancho Villa, que sin duda la tuvo, y que sin duda, por ejemplo, ahora actualmente, en este año que se conmemora a Villa como el revolucionario del pueblo, el gobierno actual de centroizquierda de Andrés Manuel López Obrador lo acogió este centenario para hacer una serie de celebraciones, conferencias, ciclos de cine, etc. La otra parte, digamos, los contrarios al gobierno actual, pues pusieron el grito en el cielo, ¿no? ¿Cómo se va a celebrar, a conmemorar a este bandolero que se casó 20 y tantas veces? En algún caso se casó 2 veces con la misma mujer porque a lo mejor se le olvidó que se había casado con ella la primera vez, etcétera, que regó hijos por todos lados, etcétera. Pero bueno, pero Villa en realidad, bueno, sí se casó muchas veces, sí tuvo muchas mujeres, fue un mujeriego, un macho, pero
no necesariamente abandonó a sus hijos, incluso a muchos de ellos los concentró en sus últimos años de vida ahí en Canutillo. Adoptó a muchos otros, a 300 niños, por ejemplo, que encontró en la Ciudad de México, que estaban ahí abandonados, todo. Se los llevó en un tren, se los mandó en un tren a Luz Corral, que era su esposa, digamos, la verdadera, la primera con la que se casó, oficialmente. Y ella los crió, los ayudó mucho, muchos le vivieron agradecido. Y bueno, finalmente Villa es una de esas figuras controvertidísimas, pero muy legendaria, tan legendaria que de ahí el cine se ha agarrado, por así decirlo, para hacer muchas películas sobre esta parte mitológica, bárbara, legendaria, etcétera, que Villa posee y que ahora pues se le está dando una vuelta de tuerca con este centenario, que se ha vuelto polémico, decía yo, porque, por ejemplo, los antiobradoristas han puesto el grito en el cielo diciendo eso. ¿Cómo? ¿Por qué se celebra a este asesino, bárbaro, etcétera, etcétera? ¿No? Machista, las feministas también se han puesto muy, muy exigentes con esto. Pero bueno, yo soy de los que piensan que las figuras históricas todas son controversiales y todas tienen sus lados, sus claroscuros, algunos más claros que oscuros, pero la mayoría son grises y pues tienen partes positivas, partes negativas. Y creo que Villa aportó muchísimo a la revolución. Él siendo un hombre que provenía de esos sectores populares, pues, digamos, se hizo militar aprendió a leer para hacerse militar, improvisado, y llegó a comandar y a ganar grandes batallas que finalmente derrocaron a la dictadura huertista y hicieron una propuesta de proyecto para el país que se confrontó con otra propuesta de los que también ganaron esa revolución, se enfrentaron entre ellos, ya estos otros apoyados por Estados Unidos, ¿no? Por la invasión que hizo Villa en un momento, y fueron los que ganaron y los que crearon el México moderno del siglo XX, o relativamente moderno. Pero hay un momento en el que Villa es como una especie, mientras el cine lo está filmando mucho, o está rememorando su figura, el gobierno mexicano no lo acepta del todo, hasta que finalmente hay presiones para que, por ejemplo, su nombre en letras de oro quede grabada en la Cámara de Diputados, se le reconozca como uno de los héroes, se le sepulte, al menos eso es lo que se supone, porque ahí hay también muchas leyendas macabras de que su cuerpo no era el cuerpo que está en el momento a la revolución, o los restos más bien, pero el caso es que ahora Villa forma parte del panteón histórico de la Revolución Mexicana, del panteón oficial, ¿no? Hasta cierto punto. Pero es que a Villa lo asesina el poder. Sí, claro. Villa pacta, claro. Deja las armas, y entonces los que ha pactado y ha dejado las armas deciden asesinarlo. O sea, bueno, esto no es el único caso. O sea, de hecho, quien lo manda a asesinar va a pactar con Obregón y también lo van a asesinar. Entonces, bueno, es un poco... Por eso es tan difícil entender la Revolución Mexicana, sí, en mi opinión, sí. porque, bueno, ya han pactado, bueno, pues, ¿por qué se matan, no? O sea, bueno, si así habían hecho amigos, ¿no? No, al contrario, es muy sencillo, tú pactas, pero en realidad para luego matar. Sí, en realidad, por ejemplo, Villa lo que hace es que había pactado con esos ganadores, pero hay un momento en que va a haber un relevo en la presidencia y él se decanta por uno de los posibles candidatos y los que están en el poder por otro, y entonces Villa da a entender que se va a volver a levantar en armas o se puede volver a levantar, y por eso le arman el complot.
y lo matan, ¿no? Hace 100 años. Porque Villa estaba allí en Canutillo y todo, pero tenía gente armada y tenía popularidad y en efecto pudo haberse levantado para apoyar a alguno de esos del poder, pero se le adelantaron matándolo y ya con eso lo desactivaron, digamos. Entonces, sí, es una figura muy compleja, muy controvertida, pero... Creo que eso es muy rico cinematográficamente, porque sí, en el cine sí, el malo tiene muchísima fuerza. O sea, el papel de malo en el cine es mucho mejor que el del bueno. El del bueno suele ser más blando, más plano, no tiene las sombras que tiene el malo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido personajes como Pancho Villa, que por una parte que se va a vengar una violación y a partir de ahí se hace malo, pero se hace malo porque, bueno, por las circunstancias, por decirlo así, pero tiene un buen corazón, adopta niños, pero 300 niños, o sea, es todo como muy exagerado, ¿no? Las luces y las sombras, sí, todo es como muy conflictivo, ¿no? Para él, y entonces para llevarlo al cine, claro, es una joya porque puedes tirar desde cualquier lado o ir por un lado y luego cambiar esos giros de guión que exige siempre una historia para que no sea plana, ¿no? Y sea una historia que te atrape, ¿no? A mí personalmente Zapata es el que me gusta muchísimo más. Para mí Zapata es un tipazo y hay una escena que está filmada que cuando los dos entran, él no se sienta en el sillón presidencial, se sienta Villa. Y cuando están en la comida, pues Zapata no sabe usar los cubiertos. No. Directamente, o sea, es como una sensación como de ternura, ¿no? Porque lo ves ahí sí, y está como en un lugar que no es el suyo, ¿no? Que lo notas que... Inhibido frente a la cámara, además, sí, porque la cámara también no está filmando. Hay una anécdota. Villa en ese día está a un lado de él José Vasconcelos, que era un intelectual muy brillante, que fue el ministro de Educación de la coalición villista-zapatista, fue propuesto al menos, y les sirven espárragos entre la comida, y Vasconcelos le dice a Villa, mire general, los espárragos se comen así, y los corta con cuchillo y tenedor, y luego el tenedor ya se lleva a la boca, y le dice Villa a Vasconcelos, ¿qué va, hombre? Los espárragos se comen así, lo toma con la mano y se los mete, ¿no? Y se los come. Entonces, bueno, eso te da un poco la pauta de los contrastes también que tenía Villa. Pero hay una cosa que sí es importante, que yo sí quisiera destacar del Villa auténtico, digamos. El proyecto que surge de la coalición villista y zapatista para proponer un gobierno que finalmente sea el gobierno que encarne una revolución social y no solamente una revolución política, ¿no? Un solo cambio. Es una mezcla del plan de Ayala con propuestas de los intelectuales villistas. Incluía un gran proyecto de educación nacional, social, amplio, amplísimo. Y eso Villa fue el que lo propuso. Él mismo dijo, no, es que en México tenemos que los maestros tienen que ganar lo mismo que los generales. Porque a él, que apenas aprendió a leer y escribir sobre la marcha, él tomaba en Canutillo, él era alumno de la escuela, tomaba clases, se sentaba hasta atrás y tomaba clases. Mandó construir una escuela y creó varias. Entonces, bueno, es una figura muy controversial, pero pues ahí está. No sé si... Tenemos tiempo para una última pregunta, si alguien se anima. Yo quería preguntar entre la interconexión entre Villa y Zapata como los dos artífices principales, porque además coincidieron prácticamente, uno nació en el 78, otro en el 79, uno nació en el 19, que no llegó a los 40 años, y el otro a los 45 en el 23. Sí. Yo no sé si en la revolución estaban muy relacionados, uno estaba por encima del rango de otro, o las cosas importantes que había entre los dos, porque oímos hablar de los dos, pero no sabemos de la interconexión que había entre ellos. Sí,
Bueno, Villa y Zapata en realidad, digamos, dominaron e incluso gobernaron zonas diferentes de México. Villa en el norte y Zapata en el sur. Pero hay un momento, y tenían cierta simpatía y se conocían entre ambos por carta durante todo este lapso. Y hay un momento en el que se coaligan sus dos ejércitos y toman la Ciudad de México, que es este momento del que se refería Javier, y ese es el momento, digamos, privilegiado de la Revolución Popular, de la facción popular de la Revolución Mexicana. La otra sería la facción, digamos, de clases medias y de gente más bien interesada en un proyecto industrial por sobre todas las cosas, en primer término. Intercambian ideas en ese momento nada más, diseñan un proyecto militar para tratar de ganarle a sus oponentes, porque esa revolución se fracciona en un momento dado entre los dos ganadores, pero son derrotados militarmente por el apoyo de Estados Unidos en parte y porque también tuvieron una mejor estrategia militar, hay que reconocerlo. Pero digamos que se plantearon esta idea como siendo los dos paritarios, digamos, no uno sobre el otro, sino paritarios y con estrategias complementarias, ¿no? Por ejemplo, Zapata se queda a cuidar a la Ciudad de México, mientras Villa se va a luchar a los campos de Celaya, del centro del sur, donde es derrotado, y ahí es donde ya Zapata queda prácticamente también frágil, y también será derrotado. Y ambos ya, aunque siguen luchando, tratando de sobrevivir, serán asesinados por los que terminan ganando en los campos de batalla. Pero siempre se respetaron mutuamente, por lo menos las cartas que hay, y la versión estenográfica que existe del diálogo que tuvieron en Xochimilco, cuando se reúnen antes de entrar a la Ciudad de México. Digamos, hay un mutuo respeto, saben que son complementarios estratégicamente, militarmente, pero no se dan rangos uno por encima del otro, si es que es la pregunta, por ahí va. No, se consideran complementarios, paritarios, y si ganan, el proyecto será, digamos, de las dos facciones revolucionarias populares. Como no ocurrió eso, los que ganaron se apropiaron de algunas de sus ideas, las retomaron, las plasmaron en la Constitución de 17, el reparto de tierras, etcétera, pero no como ellos lo querían realmente. Ellos tenían otra dimensión. Fueron absorbidos los gobiernos de Villa y Zapata al gobierno federal, parte de ellos, y a otros, los que no quisieron, los asesinaron o los persiguieron, en fin. Entonces, esa ya es otra historia mucho más larga, que se han filmado documentales sobre eso y demás, pero ya, digamos, como que sale de lo que estamos planteando aquí, ¿no? Un poco. Bueno, nos hemos ido un poquito de tiempo, solamente una hora, no pasa nada. No, es broma. Espero que hayáis disfrutado. Yo que me gustaría transmitir el agradecimiento a la Cineteca Nacional de México y sobre todo a la Filmoteca de la UNAM, porque conservan un material increíble sobre todo lo que se filmó durante la Revolución Mexicana, y eso nos permite conocer muchos elementos, y desde luego es una labor increíble la que hacen de conservación y de difusión. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que es una obra titánica la que se ha llevado a cabo, y de hecho este material de la Revolución Mexicana filmada es la primera revolución que se filma, pero además es patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO, y entonces yo creo que es algo también a tener en cuenta. Profundamente agradecido que estés aquí, que hayas preferido presentar esta ponencia en el aniversario del asesinato de Pancho Villa aquí en Calanda y no en la Cineteca Nacional de México ante miles de personas. ¿Qué le vamos a hacer? De verdad. Eso de miles no es cierto. No, bueno, ya. Empecemos por ahí, porque en la sala cabrán mucho 100.
Bueno. Y un anuncio, varias de estas películas y vámonos con Pancho Villa y cuestiones sobre la revolución, ustedes pueden tener acceso a ellas en la página de la Filmoteca de la UNAM. Sí, exactamente, sí. En la Filmoteca de la UNAM se puede visionar un montón de cine clásico y entre otras películas estas. Habría un tema muy interesante también, pero ya nos iríamos a hablar con Fernando de Fuentes, que después de hacer esta trilogía de la Revolución, perpetró una película musical antirrevolucionaria, contrarrevolucionaria, que se hizo, bueno, fue lo que abrió las puertas a la etapa dorada del cine mexicano. Fue increíble, bueno, fue la película que sonorizó América Latina, así, o sea, había llegado el sonido, pero con esta película todas las salas de cine de América Latina se sonorizaron. O sea, para poder verlo, sí. Y le dio su primer premio internacional a México. Exactamente. Sí, sí. O sea, esta sería otra ponencia que haremos el año próximo. Si la harás tú, la hará Rosario. Ah, ¿tú? Ah, bueno, pues vale. Y comentaros que hoy por la tarde va a ser ya el Día de Francia con un documental que no os podéis perder, Goya, El ojo que escucha. Es una maravilla. Para mí es una de las joyas que se van a proyectar en este festival, porque es un Goya que tiene mucho que ver con Buñuel y además está entretejida una amistad profunda y enorme con Jean-Claude Carrière, que ya no está con nosotros. Y por la noche pues vamos a seguir con ese cine que es un poco surrealista. Ayer vino un señor que fue sacerdote de Calanda, ahora está en un pueblo que está como a 60 o 70 kilómetros de aquí, pero vino para ver la sesión y espero que venga hoy porque ya le he dicho que es un cortometraje que le va a enseñar cómo llevar fieles a la parroquia. Y luego hay una película encantadora, Un triunfo, otra película francesa, que bueno, basada y recrea una obra de teatro que es Esperando a Godot, que yo creo que es una de esas obras de teatro imprescindibles. Y con eso terminaremos el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.